Un ejemplo sencillo de macros. Tenemos por ejemplo aquí estos datos y queremos que esta celda quede copiada en esta celda. Aquí ya tenemos la macro hecha, es para mostrar el ejemplo. Yo le digo ejecutar macro, me va a copiar esta celda aquí en este espacio. ¿Cómo puedo hacer una macro? Primero debemos tener la pestaña desarrollador, le decimos archivo, opciones, personalizar cinta de opciones. Para encontrarlo más fácil le digo pestañas principales y ahí está la pestaña desarrollador, le digo agregar y ahí ya me quedaría. Aquí pues no lo voy a poner porque yo ya la tengo. ¿Dónde tengo las macros? Aquí me quedan todos los datos de macros. Visual Basic es la forma de programar una macro y aquí veo mis macros. ¿Qué es una macro? Es algo que me permite hacer cosas repetitivas. Si yo por ejemplo tengo que copiar y pegar en muchas partes, pues puedo hacer una macro para que me haga eso y no estar haciéndolo todo el tiempo. O por ejemplo si quiero cambiar el formato de unas letras, entonces la macro me hace todo lo que yo haga en la pantalla. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo sencillo aquí, le digo grabar macro. Entonces, nombre de la macro, pues macro 4, yo le puedo poner otro nombre, ojo que no le podemos dejar espacio, sino que con rayitas puedo hacerle una descripción de la macro y puedo darle un método abreviado, control más alguna letra, pero hay que tener cuidado de no utilizar pues los control que ya existen. Entonces le digo aceptar y aquí todo lo que yo haga en pantalla lo va haciendo esta macro. Si yo le digo copiar, pegar, todo me lo hace. Para que termine de grabar mi macro yo le digo detener grabación por desarrollador y ya para de grabar mi macro. Digamos que borremos todo y le digo macros y aquí la veo, aquí me quedó la macro 4 y si le digo ejecutar pues hace lo mismo que yo había hecho allí en la pantalla. ¿Qué podemos hacer para ejecutar la macro sin necesidad de estar entrando a macros y darle ejecutar? Pues podemos darle nombre a la macro, o sea, podemos asociar la macro a un botoncito. Tenemos aquí, por ejemplo, los botones de insertar, le puedo decir este botón de control de formulario, este me permite ejecutar la macro que sería como este. Entonces yo puedo ponerle aquí el botón, inmediatamente él me dice qué botón es, yo le puedo decir copiar, vamos a decirle cualquier cosa. Y la macro que yo acabo de crear, le asigno la macro que yo acabo de crear. Perdón, no puedo darle el nombre, sino que debo señalarle la macro y allí sí. Y al botón sí puedo darle el nombre que yo quiera. Lo hacemos es aquí. Copiar cualquiera. Aquí pues puedo ponerle espacios, aquí sí no tengo problema con ponerle rayitas o espacios acá. Y ya me quedó la macro asociada. Si yo le digo, él me hace copiar cualquiera, entonces él me hace el copiado que yo había hecho. A partir de donde lo hace, pues de donde estoy ubicada. También puedo a los botoncitos, por ejemplo, de las formas. Puedo coger una forma aquí, una carita feliz, y darle clic derecho y decirle asignar macro, y ahí le puedo asignar la macro también. Entonces si yo hundo esta, pues esta me va a hacer lo que la macro que yo acabo de hacer. Si yo quiero, por ejemplo, hacer una macro para cambiar el formato de letra, ponerla más grande, de un color, ¿qué debo hacer? Primero voy a señalar y allí sí voy a arrancar a crear mi macro. Entonces le digo desarrollar, grabar macro. ¿Por qué señalo? Bueno, señalo no todo, sino que señalo una sola celda. Le digo grabar macro. ¿Por qué señalo? Porque es donde yo señale es que necesito que me cambie la celda. Entonces miremos, grabar macro. Le digo nombre de la macro, cambiar formato con rayita y cambia un formato. Aceptar. Entonces aquí voy a empezar a cambiar el formato de esta celda. Le digo que la letra sea azul, que sea grande, que sea Algerian, etcétera. Listo, entonces ya me quedó mi macro. Le digo desarrollador, detener grabación. Le voy a asignar de una vez un botoncito. Entonces le digo insertar un botón y le digo que la macro, le voy a asignar la macro, cambiar formato, aceptar, y le digo que mi botón se llama pues cambiar formato.
Si yo me ubico aquí, por ejemplo, y señalo todo esto y le digo cambiar formato, él me va a cambiar el formato de toda esa columna. Entonces así puedo cambiar el formato en muchas hojas sin necesidad de estar cada vez señalando y dándole todos los requerimientos, sino que ya lo hice, entonces ya puedo irme a todas las celdas que yo necesite y ejecutar mi macro. Esta es una forma sencilla de hacer macros. Después vamos a ver que una macro ya queda así. Por ejemplo, yo me equivoqué al hacer una macro, debo repetirla porque, o sea, si no sé programación de Visual Basic, debo repetir mi macro. Para no repetirla, ¿qué debo hacer? Debo conocer cómo se programa en Visual Basic. Entonces, aquí acabamos de abrir el formato en Visual y aquí está la programación en Visual, que ya esto lo veremos en clase.